Hola, soy Tavo Castillo. En este barrio nació Frágil. Nos juntamos Lucho, César y tiempo después Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos a un podcast más. Soy Julio Curi. Sobre todo también dar la bienvenida, sobre todo agradecer a nuestro papá lindo, Dios Todopoderoso, por darnos un nuevo día y sobre todo seguir aquí, ¿no? He hecho un podcast, un programa de un momento para que a la gente pueda ver las historias de diferentes grupos musicales y sobre todo hoy tengo como invitado a César Bustamante, compositor y pieza clave de la banda de rock peruano Frágil, ícono de nuestra patria que aún está en la actualidad vigente. Así que voy a dar la bienvenida a César Bustamante. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a Soy Julio Curi, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y en esta mañana todavía calurosa limeña, vamos a comentar un poco como lo que has anunciado, ¿no? De la larga vida de la banda Frágil acá en el país. Claro, por supuesto. Hay muchas canciones de Frágil que he escuchado y entre las cuales pues muchos de tus seguidores, que también soy uno más, nos encanta la música de Frágil, por supuesto. Vamos a ver, ¿sí? Bueno, César, cuéntame, ¿cómo se nació la banda Frágil? Ya que en la actualidad tienen, si no me equivoco, tienen 50 años de trayectoria y además el primer grupo musical de su época. Cuéntame, ¿cómo se nació la banda Frágil? Bueno, nosotros somos de un barrio popular de Lima, que es el tipo de Breña, Ah, y de muy pequeña, de los 10 años, o sea, en primaria, antes de terminar la primaria, ya soñábamos con la música, ¿no? En mi caso, particularmente, yo soñaba con los instrumentos, con las baterías, los bajos, las guitarras eléctricas, que eran muy caras en esa época, porque tenían mucho impuesto, era como 300% de impuestos, porque eran supuestamente artículos de lujo los instrumentos musicales, ¿no? Pero tuve también a su vez la suerte de que mi familia fabricaba instrumentos. Entonces me di maña para buscar modelos y cosas y hice mi primera guitarra eléctrica en el taller de mi papá y mi tío. Entonces tuve la posibilidad de tener mi primera guitarra eléctrica, pero paralelamente mis compañeros también estaban en lo suyo, ¿no? Entonces consiguieron por ahí una que otra guitarra y ellos tuvieron su primera banda que se llamaba Los Tipex. Es una banda que tenía Tavo Castillo, que en esa época no era tecladista ni flautista, solamente era guitarrista. Es más, ni siquiera guitarrista, era la bajista, ahora que me acuerdo. Y Luis Valderrama, que era una de las guitarras, y Harry Antón, que era el baterista, y ellos tenían una banda que se llamaba Tipex. Y yo, por mi cuenta, en primaria fundé otra banda que se llamaba Los Telephones. Entonces éramos los Telephones y los Tipex, y ahí nos conocíamos así de vista, de saludo. Finalmente nos unimos por intermedio de un amigo, Lucho Canachiro, que también era de Breña, que por intermedio de él catalizó a ambas bandas, me buscó a mí para que lo acompañáramos a unas presentaciones de rock en una colonia japonesa que hacían unas fiestas gigantescas, y así fue que nos acercamos, ¿no? Entonces tocamos con Lucho Ganachiro en la voz y nos dimos cuenta que teníamos potencial, ¿no? Nos gustaba ambos. Entonces Tavo dejó de tocar el bajo y yo agarré el bajo y Tavo se dedicó a una guitarra, Lucho Valderrama a la otra guitarra, Harry Antón en la batería y Lucho Ganachiro en la voz. Así comenzamos todo, tocando música de rock famoso, americano, de grand funk, de música de Cactus, un poco de soul, también americano, y nos iba muy bien. Entonces finalmente todo ese grupo se derivó en Telephones, porque yo tenía ya un grupo de gente que me seguía, y chicas de colegio que tenían la fiesta de promoción o la fiesta de pre-prom, y alquilaban locales, y entonces sí tenía un movimiento, ¿no? Ese fue el caldo de cultivo para que lo que más adelante fue Frágil. Ahora te voy a contar cuándo fue la primera vez que tocamos como Frágil, ¿no? Ya veníamos tocando, lo repito, en fiestas, en presentaciones así de chicas, ¿no? Que les encantaba nuestra música y todo. Entonces hubo una oportunidad de un personaje que era un productor de la época que hacía eventos y uh-huh. nos dijo, hay una gran
una gran kermés en el Colegio La Salle, que también está en Breña, ¿no? Ah, Muy tres, grande. claro. Entonces, iban pues 2.000, 3.000 personas a esas kermeses. Por Y lo nos menos. animó a ir a tocar ahí. Y la banda de moda en ese momento en Lima, la famosa banda que sonaba en todos los colegios, en todas las actividades limeñas, era una banda que se llamaba Toilet Paper. Y se suponía que Toilet Paper iba a tocar ahí de fondo y nosotros íbamos a abrir el evento, ¿no? Entonces nos animamos, fuimos, pero no teníamos nombre. Teníamos un nombre, pero todavía no estábamos totalmente satisfechos con el nombre. ¿Sabes cuál era? ¿Cuál era? Era Fósil. Fósil. Fósil, o sea cerca frágil, ¿no? Pero era Fósil. Sí. Tanto así que ya casi estábamos animados a llamarnos Fósil, ya estábamos, como decir, un 60-70%, que en la habitación de guitarrista de Lucho Valderrama, en el techo, estaba gigantemente pintado que decía Fósil. Entonces, cuando lo presentamos, el coordinador nos dijo, ¿cómo lo presento, no? ¿Cómo los anuncio? Entonces, teníamos un poco de miedo porque decíamos, si no va mal, pucha, maleamos el nombre de la primera vez, depende de nuestra mala Claro, claro, impresión. claro. Entonces decidimos no darle el nombre de Fósil y le dijimos, ¿sabes qué? Tú ponle un nombre cualquiera porque no tenemos nombre. Entonces, Fernando Guillén, que es este personaje, mira, me acordé, dijo, entonces yo le pongo el nombre, sí. Y él se acercó, me dijo, bueno, ahora tenemos a una banda nueva que va a abrir y con ustedes, Frágil. Y nos bautizó, Frágil. Subimos y no importa, porque si nos sale mal, nadie se va a acordar de Frágil, si se salió mal. Oye, pero fue todo lo contrario. No, la gente le encantó, nos pidieron un primer bis, ya tocamos una más. Le pidieron un segundo bis, ya tiene que bajar. Y la gente, no, otro, un tercer bis, 3 canciones extras y no lo podíamos creer, que nos fue tan bien. Bajamos del escenario y vinieron los de Toilet Paper y nos dijeron, oye, ¿de dónde son ustedes? ¿Qué tocan? Somos de acá de Breña. Y ya pues tanto fue el gusto del momento, la emoción, que salió todo tan bien que ya adoptamos el nombre. Oye, pero, o sea, todo empezó que tú me dices que armaste tu guitarra eléctrica por tus propias manos, todo empezó como un juego de niños y después iba a poner el nombre, ¿no? Fósil. Y de un momento a otro presentó el disco Frágil, o sea, como que los bautizaron de la nada y fue como una, se puede decir, superstición de destino, se puede decir. O sea, Frágil, así nomás que se te vaya la mente, Frágil, y con eso siguen hasta la actualidad. Imagínate, cómo nació, o sea, digamos que el nombre no lo pusimos nosotros, sino lo Yo, puso este personaje. yo pensaba que el nombre ustedes lo habían puesto como grupo. Yo pensaba eso, por eso te iba a decir la pregunta, ¿cómo nació el grupo Frágil? O sea, ahora me doy cuenta y todos se van a dar cuenta que el nombre del grupo nació gracias al presentador que lo anunció como Frágil. Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, pues esa anécdota no la hemos contado muchas veces porque son cosas del inicio, ¿no? De la banda. Pero así fue la secuencia, ¿no? Entonces, Claro, a partir de ahí, nos gustó tanto y ya habíamos probado digamos, nuestra eficacia, nuestra música, ya el público en vivo, ¿no? Entonces ya confiábamos un poco más en nosotros, porque sinceramente antes de esa actuación pensábamos que estábamos verdes. Nosotros decíamos, no, todavía nos falta un montón. Oye, ¿por qué no tocan? No, por lo menos un año para ensayar, porque estamos mal. No, pero si tocan bien, pensábamos que eran ayer los amigos, que decían que tocábamos bien. Entonces, ahí ya lo probamos, pues, porque a la gente le gustó. Entonces, a partir de ahí, ya confiamos en nosotros mismos, ya más seguros que ya podíamos tocar. Entonces, ya comenzamos a sacar un repertorio más exigente, ¿no? Todavía cover, ¿no? Ojo, todo es cover, ¿no? Comenzamos a tocar ya Led Zeppelin, comenzamos a tocar Jethro Tull, una cosa más complicada, ¿no? Tocábamos Johnny Winter, rock and roll, y efectivamente ya comenzamos a tocar un poco más seguido. La gente ya se pasaba la voz un poco de que había una banda, que tocaba muy bien. Entonces ya comenzamos a hacer cosas hasta el punto en que llegamos a buscar un cantante, ¿no? Porque Kanachiro Jinso, que era nuestro amigo japonés que te digo que nos acompañaba en la voz, que es Lucho Kanachiro, su nombre artístico era Jinso,
él, si bien es cierto, nos acompañaba en rock and roll, era muy bueno, un showman, todo, pero nosotros queríamos un poco más, no de rock and roll, ya queríamos entrar a las cosas más complicadas, y como Claro. que él no era su estilo, ¿no? Y entonces ahí comenzamos a buscar algún cantante que se pudiera acoplar en ese estilo nuevo que nosotros buscábamos, y buscamos varios cantantes, ¿ah? Por ejemplo, en esa época había una banda en Breña también muy buena, que a Ujú. mí me encantaba, y yo iba a todas las actuaciones de que ellos tocaban, se llamaba Panturri Troco, nombre Panturi. bien, Un poquito gracioso. Panturri Troco, y venía de la onda que decía Turri Turri Panturri, Turri Turri Panturri, o sea, como que cuando te fumabas un joint, se Ujú. decía así, ¿cómo estás? Estoy Turri Turri, entonces ahí de palabras le pusieron a la banda Panturri Troco, y ellos hacían covers también de Led Zeppelin increíbles, hacían bacanazos, y tocaban una selección de rock bien buena, que como repito, a mí me gustaba mucho. Entonces el cantante me parecía que tenía la altura de voz y todo, y me di maña de buscarlo, que no lo conocía yo no lo conocía, era un Claro. chivolo, pues no tenía ni idea, ¿no? Y él se accedió, le conté que teníamos una banda, le conté todo el rollo, ahí en Breña, etcétera, etcétera, y accedió ya a un ensayo, y efectivamente le gustó lo que hacíamos, pero dijo, como nosotros ensayábamos súper empeñosos, ensayábamos todos los días, de lunes a sábado, entonces él decía, pucha, yo puedo, pero no tengo el tiempo, yo puedo algunas veces, porque justo estoy terminando mi carrera, y estoy en la parte ya Finalizar. para su tesis, cosas, y entonces no podía, ¿no? Es una lástima. Después buscamos a otro cantante, Mañuco Montenegro, que era cantante de una banda Catarsis, que nos gustaba también acá, una banda de un cuarteto, también era de Callao el pata, y fue a la Breña y le gustó la nota, nosotros ya lo conocíamos a él, él era muy famoso en Lima en esa época, ¿no? En Ujú. el rock, ¿no? Pero era un poco desarreglado, decía, vengo el martes, no iba el martes, sí, se desapareció una semana, después venía el miércoles, y entonces pues, decíamos, de pata, y nosotros como éramos empeñosos todos los días ensayando, decíamos, de pata no. Entonces como que quedó fuera también, ¿no? Después entró otro, Juan Costa, excelente showman, vivía él ahí por la urbanización San José, ahí en la avenida Voces, y hacían una música bacán ellos con una banda que tenían, ¿no? Pero era un showman, se llamaba Saltos Mortales, o sea, que era un tremendo, y tenía buena voz, los jalamos, le encantó la cosa, le fabuloso, le digo, pucha, ya, y justo ya no tenía banda, o sea, le caía a pelo el proyecto, pero tenía un problema, acababa de postular al Banco de la Nación y lo habían afectado. Mm. Si a mí dice que ya empieza a fin de mes, el banco está buscando ese trabajo, y pucha, ya, son 8 horas, pues sales ahí a las 6, 7, entonces ya no podía, otro Claro, claro, fallido. complicado. Y así César, hemos estado, quería hacerte una pregunta. Ya que el dime, presentador lo bautizó como Frágil, me imagino yo que ustedes siguieron trabajando con el presentador, que fue, digamos, entre comillas, su padrino, porque lo bautizó Frágil en plena presentación. ¿Tienen, sí, digamos, trabajan con él actualmente o qué historia tienen con él después de la presentación que hizo? no, increíble. Fernando Guillén, te repito que es el personaje que hasta ahora está, ¿no? Él, no, simplemente fue esa vez, y por ahí, te repito que es el personaje que hasta ahora está, ¿no? Él, no, simplemente fue esa vez, y por ahí, esporádicamente, después de 6 meses o 8 meses, por ahí que salía un evento y nos llamaba, ¿no? Pero nunca llegó a ser manager ni trabajó con nosotros, o sea, simplemente fue un acercamiento, digamos, producto de que tenía la oportunidad, y que había visto a la banda en los ensayos, y ahí fue que nos animó, y repito, por ahí una que otra vez hemos actuado en algunos de sus trabajos, ¿no? Pero les cayó a pelo esa presentación, ¿ah? Les cayó a pelo. Y si no hubiera sido por él, probablemente nos hubiéramos demorado mucho más en salir, digamos, al público, ¿no? Pero él nos animó, es más nos fue a buscar, recuerdo, con una camioneta pick-up, y dijo, no lo piensen mucho, suban la batería, suban los amplificadores, nada, y cuando menos nos das cuenta ya estábamos en el sitio.
Muy buena historia Sí, con el presentador que les tocó, de verdad, muy buena historia. sí, César, cuéntame, mira, yo sé que tú como líder de grupo, que es la banda, ¿cómo es la banda de rock frágil fuera de los escenarios? Antes de subir a tocar, por supuesto, ¿cómo se preparan? ¿Hay una cábala en especial? ¿Cómo se preparan antes de tocar en el escenario? bueno, como te había contado desde hace un poquito, todos somos amigos, ¿no? Porque somos de la misma zona y compartíamos recuerdos cada uno de terceros amigos, entonces finalmente somos amigos, ¿no? Y no solamente compañeros musicales en un proyecto de música, sino somos amigos realmente. Y hay algo muy importante también que quería decir, que es lo que está mantenido hasta la actualidad, o sea, hasta hoy, el día de hoy, porque ahí tenemos proyectos, tenemos viajes, tenemos cosas, es el respeto y entre nosotros y que realmente es de verdad, y sobre todo las decisiones democráticas. Sin saber nada de política, nosotros de 13, 14, 15, 16, 18, 20, etcétera, todas las cosas que hacíamos hasta para comprar algo, las hacíamos democráticamente. O sea, digamos, tres querían hacer algo y dos no, no se hacía lo que hacían los tres. Por más que los dos se decían tener la razón, o etcétera, ¿no? Entonces, esas decisiones han sido para todo, para grabar las canciones, para las letras de las canciones, para los viajes, para los contratos, para los proyectos, para realizarlos, hacer uno u otro, ¿no? Eso nos ha mantenido coaccionados hasta la fecha, y es más, hemos tenido una reunión, por ejemplo, la semana pasada, una cosa muy importante del grupo, y ahora vamos a tener otra para decidir las canciones que vamos a grabar, y todos aceptamos exactamente lo que la mayoría, así sea uno que gane, eh, se decida, ¿no? Por mayoría. O sea, entonces, se decía de que así hemos funcionado y creo que vamos a seguir funcionando de esa manera y yo diría a los que nos escuchan, que estén interesados o que estén metidos en un proyecto igual, es importante eso, el respeto, porque generalmente en las bandas, y tremendas bandas, ¿no? O sea, mundiales o bandas desconocidas de barrio también, terminan peleándose porque siempre uno quiere tener el liderazgo por alguna razón, ¿no? Yo canto Claro, mejor, la gente me mira a mí, yo soy el compositor de las canciones, yo toco mejor que todos, yo soy el que toco. Entonces, finalmente eso hiere los sentimientos y deja de ser un equipo, ¿no? Entonces de ahí se separan, se pelean y se acaban esos proyectos que podrían haber tenido cierto éxito, ¿no? claro, como tú indicas, como tú eres el compositor, igual como tú indicas en cada orquesta o banda musical, tiene que haber un, digamos, cariño recíproco, sobre todo, como tú mismo lo dices, ¿no? Tiene que haber entre todos mutuo acuerdo, entre todos, para que pueda llevar la fiesta en paz. Sí, y no soy el único, ¿eh? Porque en la banda somos varios compositores. ¿Sabes? Yo, digamos, te dije compositor porque es mi labor, ¿no? Ya toco teclados, toco el bajo, compongo canciones, ¿no? Varias de las canciones, por ejemplo, La Avenida del Arco, una de las canciones más emblemáticas, la más conocida de Frágil, la compuse yo. Entonces, y finalmente, pues, tuvo que pasar el tamiz de la banda, ¿no? Porque no es que yo dije, esta es mi canción y quiero que sea. No, no, así no fue. Es más, la ninguneaban la canción porque decían, no, es una canción muy, muy suave, que es una canción comparativamente con las otras canciones que teníamos el estilo, ¿no? De progresivo, de Frágil, que es muy comercial, que es muy pop, que se parece, o sea, todas las cosas adjetivos, pero finalmente hubo un consenso, como lo acabo de decir, y se logró tocar en el repertorio. Y mira lo que pasó. Nadie pensaba que el patito feo, largo, que no se llamaba largo tampoco, iba a llegar pues a acompañarnos y ser un sinónimo, ¿no? Porque mucha gente me dice, oye, bien largo, como si fuera el nombre de la banda. Claro, justamente también te voy a preguntar por ese tema de Avenida Largo. Es muy ícono en nuestra patria, porque ustedes lo, obviamente, es la canción de ustedes. Te voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿por qué el tema Avenida Largo? ¿Por qué? Eso te lo puedo contar rápido. Mira, paralelamente a lo que ya te he contado, que ensayábamos todos los días, que eran súper empeñosos y todo, la decisión de democrática, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, oye, vamos a ensayar mañana viernes, yo tengo una fiesta. No,
¿Por qué? Yo no, porque hemos quedado a llegar. Entonces, por más que yo quería ir a la fiesta, puta, tenía que estar ahí en las minas de carbón ensayando, ¿no? Claro. Pero sin embargo yo era uno de los más fiesteros, más juergueros. Mis amigos, tanto Lucho, Tavo, ¿no? Harry, eran más tranquilos y más dedicados a la música y podían pasarse hasta la 1 de la mañana escuchando música y ahí nomás, ¿no? Y a mí yo me inflaba las piernas porque tenía una fiesta ahí en Pueblo Libre, no sé, en Jesús María. Entonces, y tenía mi grupo de amigos, todos aparte de que no eran músicos, simplemente eran amigos de la zona, ¿no? Entonces con ellos nos íbamos a todos lados. Entonces nos íbamos, por ejemplo, el Festival de la Primavera de Trujillo, todos los festivales de la Primavera de Trujillo, viajamos a Trujillo y todo el fin de semana para ir a las fiestas, para ir a todo. Vendimia en Ica, todas las vendimias, 6, 10 vendimias seguidas, y así. Entonces nos criticaban, algunos de los músicos decían, oye, qué cuergueraje, no se cansa, ¿no? Toda la vida. Y así, ¿no? Y efectivamente era así, éramos bien movidos. Entonces, a mí se me ocurrió un día, la madrugada, bueno, ¿por qué no contar esas cosas que hacemos los fines de semana en una canción? Entonces ahí se me ocurrió, ¿y por qué viernes? ¿Por qué no sábado, no? Porque los viernes nosotros íbamos con el grupo esta patota, escribimos en una academia de inglés, no para aprender inglés, sino lo escribimos porque había unas chicas lindas. Entonces el mejor horario era el viernes en la noche, que las chicas salían de su trabajo, que iban a estudiar inglés, estábamos ahí hacíamos amigos, ahí en la discoteca, etcétera. Entonces salíamos de la academia, que es una academia que existe hasta ahora, Translec, salíamos de estudiar como a las 9 y de enfrente nos íbamos a larquear, así le pusimos, larquear, o sea, y nos íbamos por diagonal, nos íbamos a Pardo, comprábamos unos traguitos, había una tienda, no era una tienda, era una casa que por la ventana te vendía artesanalmente tragos preparados, piña colada, mexicano, Cuba Libre, ¿no? Y te lo vendía en un petiduri, en un envase la clásica, como le dicen. con su cañita, ¿no? Entonces comprábamos los tragos y ahí íbamos a vacilar y por ahí estaban las chicas caminando, que estaban lateando después de la universidad, ¿no? Entonces por ahí, antes se podía, ahora no, pues, ¿no? Te parabas y las pillabas y bajabas del carro y las hacías amistad y ahí te pisabas y terminabas bailando esa noche y cuando no, también bajando, ¿no? Al tiburón, abajo a la playa, ¿no? Claro. A dar una vuelta a la playa y ahí te rematabas con un poco de trago y finalmente, o comida, y finalmente a veces también rematábamos en la herradura que vimos ahí esta tarde, comiendo pues ahí unos pejerreyes o no sé qué. Entonces, todo ese trance se me ocurrió a mí contar, empiezo a contarle una canción eso. Entonces ya tenía la música, ya andaba pensando con las escenas, lo que contar, lo que te acabo de contar del texto, y entonces lo que faltaba era el consenso de la banda. Para lo que te he dicho que es democrática la elección, no es que yo decía, ya quiero esa canción y ya, no. Tenía que tener algo contundente para presentar y que ellos lo aceptaran, ¿no? Entonces, la suerte mía que una de las noches, más o menos eran 3 de la mañana, ¿no? Yo estaba por el arco y me salía de un local que se llamaba La Taberna de Morgan, que fue uno de los dos primeros pubs en la ciudad de Lima. No existía esa onda de pub, es un sitio que vas a escuchar música y tomar algo, ¿no? No había. Entonces salí de La Taberna de Morgan y me iba a rematar, entre comillas, al Sargento Pimienta, que quedaba en la calle San Martín, ahí. Claro, correcto. ¿Sí? Y en el camino me encuentro con Andrés Dulúe, y le digo, ¿y dónde vas? Y le pregunta a mí, y yo le digo, me voy a rematar al sargento, vamos. No, contigo, no, que estuve bravo. Entonces, y le dije, oye Andrés, tengo una idea. Ahí le dije, te conté todo lo que te acabo de contar a ti, o a la audiencia, ¿no? Le conté, mira, tengo esta idea de la canción, así, que los viernes, las chicas que suben a la discoteca, bajan, subimos al carro, los Volkswagen de la época, bajamos a la playa, subimos, toda la historia. Uy, estaba acá, me dice, estamos, ¿no? Entonces le digo, estoy trabajando en eso, ¿te interesa? Sí. Y nos sentamos ahí en la puerta de un edificio y sacó de su mochila, no sé, de su morralcito, una lapicera y comenzó a apuntar, pues para que no se vayan las ideas, ¿no? Y ya tenía un aliado, ¿no? Ya tenía un aliado de los 5, ¿no? Que estaba interesado.
y mira, así se fue construyendo el tema. Finalmente accedieron a ensayarlo, a pesar de que no todos estaban de acuerdo, como te dije, como decía, hasta me decía, Lucho, el guitarrista, me decía, oh, ese tema es igualito a Toto. Y le decía que Toto no tiene nada que ver con Toto. Y así, pues, imagínate, o sea, y así sucedió, y repito, ¿quién iba a pensar ni que fuera uno adivino, ¿no? Que en el futuro, imagínate todo lo que iba a ocurrir con ese canto. Claro, y muy buena experiencia. Esa es la primera pregunta que te he hecho. Ahora, viene la segunda pregunta que es muy importante también para esta entrevista. Es muy importante. Yo sé Sí, dime. que, yo sé que el tema Avenida al Arco es un tema ícono para ustedes, también para todo tu público. Pero además también yo sé bien claro que el tema de Avenida al Arco fue llevado a la pantalla grande en el 2017. Te pregunto, ¿cómo fue esa idea de llevarlo a Avenida al Arco, ese tema, a la pantalla grande en el 2017? ¿Cómo fue esa historia? Cuéntame. Mira, para ser sincero, transparente, no fue nada de nosotros, de ninguno de los otros 5. Lo que pasa es que, curiosamente, mira cómo se van alineando las cosas, así como él nos puso el nombre y todas las cosas que han ido ocurriendo. De un momento a otro, vino una persona, que no recuerdo cómo se llama, que era un productor independiente, ¿no? Y nos propuso hacer una película sobre la historia de la banda, ¿no? Sobre las cosas como habían comenzado, toda una película, y tomar como nombre la Avenida del Arco, ¿no? Uh-huh. Entonces nos reunimos, como te digo, siempre nos reunimos para discernir, ¿no? Ponernos de acuerdo, estamos de acuerdo, no. Yo estuve de acuerdo, creo, casi todos estuvimos de acuerdo. Entonces estábamos por decirle que sí, pues, ¿no? ¿Cuándo comenzamos? ¿Qué hay que hacer? ¿Firmaron unos contratos? No sé. Pero curiosamente, en la misma semana, si no es unos días más, viene otra productora. Tony Rodríguez con otra productora que se llama Aini, la productora, y nos ofrece lo mismo. Oye, para hacer una película con la vida de la banda, con entrevistas y todo, y entonces dijimos, hay otro que justo nos ha venido ahorita también, o sea, como si hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Entonces finalmente se tuvo que discernir entre uno y otro, y no me acuerdo cuáles fueron los motivos, que yo me acuerdo que no estuve tan de acuerdo, pero al final tuve que acatar una vez más, o sea, la decisión de la banda, y se hizo pues la película con Aini Producciones, con un concierto también de reencuentro, entre comillas, de todos los cantantes y músicos que habíamos pasado hasta la fecha en banda, ¿no? Y fue en el Teatro Nacional. ¿Verdad que yo miré la película? Muy buena, y sobre todo la canción de ícono de Avenida del Arco le da vida, Ajá. sinceramente. Y también mencionaste que dijeron que había una posibilidad de hacer la película de usted, Frágil. ¿Habría en un futuro tal vez ese proyecto de llevar la historia del grupo Frágil a la pantalla grande? Tal vez más adelante. Sí, estuvo en cartelera la película, creo que más de una semana, en salas de cine abiertas a nivel nacional. Estuvo, claro que era una cosa novedosa, probablemente la primera película de ese tipo de un artista o banda de rock, ¿no? Pública, ¿no? Porque no fue pues en un festival de cine, nada, sino fue el circuito de cine, creo que estuvo como en 40 salas de todo el país, en Chiclayo, Trujillo, el sur, acá en diferentes zonas de Lima, ¿no? Sí fue una gran experiencia, tanto para nosotros como me imagino para la productora, ¿no? Claro. Sí, tenemos ideas, inclusive estamos trabajando, una de las cosas que te he dicho que estamos reunidos últimamente, es para ver, de sacar un documental sobre los 30 años del disco Alunado, que es un disco que hicimos en los 90, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, estamos trabajando en eso, decidiendo ciertas cosas, y, y, entonces lo que te digo es de que sí, hay proyectos de cosas así con visuales, ¿no? Claro, alumnado del tema del año 1995. Uh-huh, claro. Exactamente. Te iba a preguntar más que nada, César, yo sé que muchas bandas de rock, como cualquier otra orquesta o bandas de música,
han tenido diferentes, digamos, obstáculos en la vida. Me imagino que ustedes Claro. también habrán tenido como banda, como miembros, como grupo ¿no? de la banda de rock. ¿Han tenido tal vez algún obstáculo en la vida y cómo lo han superado? Sí, te imaginas, es verdad, no todo ha sido fácil, ¿no? Ha habido que tomar decisiones, probablemente algunas veces no hemos tomado las decisiones correctas, pero finalmente fue en consenso, nos equivocamos todos, digamos. Sí, por ejemplo, para mí, una de las cosas más difíciles fue nuestra primera gira fuera del país, que fue a Argentina, ¿no? Estuvimos en Buenos Aires, justo en la época de oro de la música, digamos, de rock en español, no sea en Argentina, ¿no? Me refiero, ¿por qué? Porque fue el año 82, 83, que ahí salía pues Virus, salía Charly García solista, salía Raúl Porcheto, salía el abuelo de la nada, ¿no? Y nosotros ya estábamos inmersos en ese movimiento, en ese instante, ¿no? En Buenos Aires tocando, ¿no? Lamentablemente te digo difícil porque el cantante no pudo ir, no pudo estar ahí con nosotros, entonces tuvimos que tomar una acción, digamos, por llamarlo de emergencia, por llamarlo de una manera. Tal es así que tuve que cantar yo en las primeras presentaciones que yo nunca había cantado, yo solamente hago coros, ¿no? No tengo experiencia, no creo tener la voz, entonces, pero lamentablemente tuve que, con emergencia, como ya no había nada que hacer, estaba anunciado varios shows, la gente ya estaba esperando, tuve que cantar, entonces eso fue un momento difícil, no solamente porque yo tuve que hacerla de cantante y tocar el bajo a la vez, sino no era la banda completa, pues, ¿no? O sea, no era el sonido contundente que veníamos teniendo años, ¿no? Eso fue difícil para nosotros en ese momento. Y así ha habido varios percances que ya han ocurrido en diferentes momentos, ¿no? De la vida de la banda, ¿no? Pero como tú dices, son momentos difíciles que no había otra cosa que superarlos, pues no caernos ahí, no hemos seguido para adelante. También por eso que hemos cambiado a veces algunos frontman, algunos cantantes, como el caso de Lunao, ¿no? Que esa época no estaba Andrés, estaba Santino de la Torre, que con él también tuvimos la oportunidad de viajar a varias ciudades en Estados Unidos, nos fue muy bien, hemos tocado conciertos de 4.000 personas allá y con éxito, a la gente le encantaba y se venían más cosas, ¿no? Porque se venían muchas más cosas, pero lamentablemente también Santino le encantó Estados Unidos y se quedó de migrante allá y nos dejó tirados y tuve que volver a comenzar, o sea, te das cuenta que es difícil a veces este tipo de cosas, pero no hay nada que hacer, hay que seguir nomás. Es el destino, es el destino. Claro. Dime, cuéntame, me imagino como ustedes habrán tenido muchas anécdotas entre buenas y malas, ¿no? Como todo grupo. ¿Alguna anécdota graciosa que les haya pasado antes de subir al escenario o durante un concierto, tal vez? Una anécdota graciosa que siempre les recuerdo a ustedes y siempre se carcajean. Bueno, una anécdota que hasta ahora me duele. ¿Sabes qué? Estábamos en Nueva York y tocábamos en un festival fuera de Nueva York, pero no tan lejos, ¿no? De una zona, así como un parque, bonito, un escenario, bastante gente, no sé cuántas personas habría, ¿no? Había unas 4.000, 5.000, no me acuerdo. Pero, y tocaban varios artistas, o sea, varias bandas de rock de diferentes zonas, ¿no? De California, de New Jersey, y algunas también de acá. Uh-huh. Entonces, estábamos en el camerino y en eso veo que viene una persona con una placa en la cadena, en el cuello, que generalmente a veces los detectives están así, ¿no? Entonces, yo me asusté un poco porque estaban fumando marihuana ahí en un troncho ahí en el camerino. Entonces dije, oye, viene policía, tiene que tener cuidado. Yo avisé, pues, estaba en la puerta. Entonces llega el personaje y entra, ¿no? Y dice, su madre, ¿qué tal el olor? Dice. Entonces estábamos un poco nerviosos porque es que la policía, ¿no? Y se pone verde, ¿no? Y entonces agarró y resulta que no era policía exactamente, sino era del ayuntamiento, de ahí, de la zona esta de Nueva York, y le gustó la música que nosotros hacíamos y era un gringo, ¿no? Y dice, oye, ¿a ustedes les gusta AC/DC? Claro, le digo.
Ya, mira, yo tengo Superbeat y para periodistas también tengo credenciales. Los invito el viernes, o sea, porque esto era miércoles, creo. ¿Y dónde van a tocar? Acá en el Yankee Stadium. Uy, gracias. Ya, entonces, mira, me llamas y yo les consigo las credenciales tanto de prensa o y yo digo, pucha, vamos a ver ahí, sí, sí, así, en el escenario, ¿no? Entonces, oye, pero no podíamos porque teníamos que tocar el viernes en Miami. Y no pudimos, nos quedamos picoteando. Bueno, por algo pasan las cosas. No sé, porque nunca más he visto yo, no he tenido oportunidad de ver a AC/DC y creo que ninguno de nosotros de la banda no ha visto. Así es, César. César, ya para, digamos, ir cerrando esta agradable entrevista con tu persona, un mensaje de aliento y motivación para nuestro público, mi público, tu público, un mensaje de aliento y motivación para esta entrevista, sobre todo para los que van a ver. Mira, lo que siempre trato de decir, lo repito, para las personas que están involucradas en la música o están soñando, puede ser, puedo ser como yo, que ahorita está viendo a alguien que tiene 14 y 6 años, o otros que ya tienen su proyecto, que están ensayando, y han tocado, para todos, en realidad, mira, el proceso yo creo de la música es maravilloso, porque es un goce, ¿no? Sentir que tú estás haciendo algo con otros compañeros que comparten el mismo gusto musical. Yo creo que ese goce es tan importante como el goce que tiene Mick Jagger, los Rolling Stones o cualquiera de los grandes, ¿no? Van Halen o Guns N' Roses o cualquiera, ¿no? O sea, una vez se dice, yo quiero estar en el escenario lleno del estadio y pues, quisiera ser como él para sentir ese goce. No, el goce es el mismo. El placer es el mismo. ¿Te das cuenta? Uno se equivoca. Uno cree que porque está en la supernota, el artista más conocido de Estados Unidos, ya eres más. No. Perdón, probablemente está menos. Entonces, el goce que uno tiene en una sala de ensayo con sus amigos, en un proyecto, es exactamente igual. Entonces, aprender a disfrutarlo. Eso es mi mensaje. Gracias, César, gracias. Se te agradece tu tiempo, sobre todo que me has brindado más que nada a mi persona. Espero no sea la primera ni la última, te diré. Espero que más adelante tengamos otra entrevista ya, sobre todo face a face, para conocernos mucho más. Espero que ¿Ok? sea más adelante. Sobre todo quisiera que menciones tus redes sociales del grupo Frágil, la banda rock, para que la gente los siga a través de las redes sociales. Menciónalos, por favor. Sí, estamos en todas las redes sociales como Frágil Oficial. Frágil Perú Oficial, ahí pueden gozar en Instagram, en TikTok, en YouTube. Ahí van a ver algunos videos, algunas de las historias que yo acabo de mencionar y también las novedades, ¿no? O sea, algunas cosas que vamos poniendo, ¿no? ¿Y cuáles son tus próximas presentaciones del grupo? ¿Dónde van a ser? Bueno, hay varias, siempre hay actuaciones, no, nunca las tengo en la cabeza, pero vamos a ir a Huancayo, vamos a ir a Moquegua, vamos a estar en Arequipa, acá en este mes. Después vamos a estar ¿dónde vamos a estar? Bueno, varios lugares, pero se van a enterar si entran a las redes, ahí se publican las presentaciones. Correcto, César. Gracias, César Bustamante. Ha sido un gustazo con tu persona. Muchas gracias. Bendiciones y cuídate mucho. Estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Listo, gracias. Nos vemos. Gracias.